pudieron entrar a la plataforma? Sí. ¿Y vieron las tareas y demás? El quiz 1, sí, ya. El quiz 2 es para el 5 y la tarea 2 es para el 8 de septiembre, ¿no? Sí. Sí, entiendo que solamente hay un quiz que se vence hoy a medianoche. Sí, el 1. Sí, hay uno que se vence, ¿no? Entonces, nada más hay para que estén pendientes y que no se les vaya a pasar, ¿no? A ver, estoy metiéndome al campus virtual. Denme un segundo. ¿Y ya se conocen todos? O sea, ¿ya han tenido más clases juntos? ¿Ya han interactuado? Señor. Sí, ya nos conocemos casi todos, Arturo. Ah, qué bien. Dale, entonces, no sé si... Pero si quieren, ahorita vemos como en un receso para que se hagan equipos y que de una vez los formemos, ¿no? Serían de 5 personas. Si quieren, ahí vayan pensando cómo les gustaría. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ah, profesor, ¿le puedo pedir un favor? Claro. Es que fíjese que ayer yo estaba de otra computadora y esta computadora es la que tengo aquí como de escritorio, pero es Mac y ¿cómo se llama? Me pide un montón de cosas para instalar R. No sé si usted me podía ayudar a instalarlo. Pues sí, pero es que eso va a ser un poquito tardado, pero lo más fácil, así si quieres, para que en lo que vamos empezando, o lo haces ahorita y buscas así solo en YouTube. En realidad R es muy popular, muy famoso. Entonces, si puedes, pones en YouTube R instalar Mac. Ok. Te aparece ahí y ya cualquier video te sirve en realidad. Entonces, en donde le des y si no te agrada, pues su voz o qué te dice, pues nada más buscas otro y ya. Pero en general todos te dicen, porque nada más es descargarlo e irle dando aquí o allá o poner la carpeta y esas cosas. Listo, muchas gracias. Va. Igual si no se puede o algo, me dices y tal vez también en el receso lo podemos ver, ¿va? Listo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Arturo, una intervención. Bueno, nosotros ya tenemos listo un grupo, solo le pediríamos a Julieta, bueno, si está en la disponibilidad de agregarse al nuestro, ¿no? El grupo está conformado por Dulce, Graciela, Javier, Maynor Reyes. ¿Sí? Se uniría entonces Julieta, si está de acuerdo. Si quieren, lo podemos organizar ahorita en un ratito más, en unos 20, 25 minutos, así sirve que todos lo van pensando. Pues yo no los conozco, así que no los voy a agrupar, entonces ustedes ahí deciden cómo se agrupan, ¿va? Perfecto. Dale. Entonces, nada más para que lo puedan ver aquí, entonces ya está, esta es la plataforma, estamos ahorita en conceptos elementales. Y pues ya me ayudaron a editarla para que quedara bien, porque pues yo estaba bien lento en esto, entonces ya quedó así bonito, entonces ya está. Aquí están los videos que ya también los subieron, creo que ya están los materiales de lectura y las tareas. Entonces nada más no se les olvide, esta tarea es la primera, que es instalar R, entonces esta ya la tienen. Entonces ya nada más vean, ¿no? Aquí está la tarea 2. Y esto está aquí, los quiz que tienen que hacer. Los quiz son chiquitos.
O sea, yo no creo que les lleve, creo que están para media hora, pero yo creería que tal vez les toma unos 15 minutos a lo más. Entonces, nada más para que entren, ¿no? Y estén pendientes ahí de la plataforma. Ok. Entonces, vamos a empezar. Igual es lo mismo, ¿no? Está aquí la bibliografía de lo que se va a usar, el contenido, y empezamos con escalas de medición. Nada más para que no se nos olvide lo de ayer, recuerden que tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas hacen referencia, tal cual el nombre lo dice, a cualidades, ¿no? Y usualmente las podemos identificar usualmente por letras, ¿no? O sea, que vienen letras o cosas que no tienen, o sea, que no son números, ¿no? Que no se pueden sumar entre ellas. O restar o promediar o algo así, ¿no? Por ejemplo, la categoría femenino y masculino no son un número, son categorías. Puede ser que a veces venga solo una F, pero pues nosotros sabemos que aunque solo una F, pues esa F significa femenino, ¿no? O solo venga una M, igual sabemos que esa M significa masculino. Si no lo sabemos de antemano porque no es intuitivo, deberíamos de tener algo así como un diccionario de datos que nos diga, bueno, en esta variable sexo hay una F que significa femenino, una M que significa masculino, y si viniera una N, por ejemplo, o un NA, pues diría que no hay respuesta, ¿no? O que no hay dato, o que no aplica. O una R que no responde. Cosas así pueden venir, ¿no? Entonces, pues tenemos estas dos variables, cualitativas y cuantitativas. Ahora, las escalas de medición es cómo agrupamos estas variables de tal suerte que podamos medir cosas con ellas o seguir categorizándolo, ¿no? Viendo qué más características podemos encontrar de estas variables. Por ejemplo, aquí en la presentación pasada teníamos nuestra infografía, ¿no? Déjenme ver si la tengo por aquí, ahí está. Aquí está nuestra infografía. Entonces nosotros lo que queremos es medir este tipo de variables que vienen aquí. Entonces decimos, bueno, ahora ¿cómo las mido? ¿No? Ya sé que una variable, por ejemplo, es área laboral. Y ya sé que estas son las cosas que quiero ver. Pero a estas cosas, ¿cómo las agrupo? ¿Cómo puedo decidir en qué orden van? Y si son, o sea, qué tipo de escala son, ¿no? Ya las categorías que estoy metiendo dentro de mi variable cualitativa, por ejemplo. Entonces, a esto que les digo, estas categorías les llamamos escalas de medición. Es decir, a cuáles son los niveles o categorías que están dentro de una variable cualitativa. O, bueno, en una variable cualitativa que podrían ser, por ejemplo, esto, femenino, masculino, son las escalas o niveles que tiene. Y si fuera una variable continua, por ejemplo, no sé, la edad, pues una escala podría ser que vaya desde el 0 hasta el 100, ¿no? Porque pensando que solo podemos tener hasta 0 años o hasta 100 años. Pero si pensamos que hay gente que vive más, pues podemos poner del 0 al 150, por ejemplo, nuestra escala, ¿no? Pensando en que hay gente que vive poco más de 100 años. Entonces tenemos una escala que va de 0 a 150 en una variable continua que puede ser la edad, o en el caso de sexo pueden ser estas dos nada más, o podemos tener otras, ¿no? Dependiendo cuántas opciones querramos tener. En este ejemplo de la infografía que tenemos ayer, aquí está, por ejemplo, área laboral. Entonces, ¿qué escalas tenemos? Bueno, ¿qué niveles tenemos? O categorías. Pues tenemos una categoría que se llama servicio doméstico, otra que es gobierno, otra que es ama de casa, otra propio, estudiante y empresa privada. Entonces, nuestra variable es área laboral. Es una variable cualitativa. Y como escalas, tiene a estas
opciones de aquí, que en realidad son como, si esto es una encuesta, pues estas son opciones de respuesta, ¿no? Si no es una encuesta, pues igual, ¿no? Son niveles o categorías en los que estoy agrupando a mi población. Entonces, de esta forma, no sé, a ver, voy a preguntarle a alguien al azar para que sea más fácil ahora. No sé, Elsa Herrera, ¿está por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. A ver, Elsa, mucho gusto. Por ejemplo, esta variable que se llama último grado aprobado, ¿cuáles son sus categorías? Último grado aprobado. Ujú. Sería el universitario, el posgrado, grado, técnico, bachillerato. Ok, sí, ¿no? Todas sus categorías son todo lo que está aquí, ¿no? Bachillerato, grado, técnico, universitario. Bueno, este es de séptimo a noveno grado, ¿no? De cuarto a sexto, de primero a tercero. Ninguno, posgrado, ¿no? Son todas sus categorías. Ok, va. Muchas gracias. A ver, rápido. Entonces ya saben cuál es la dinámica, ¿no? Voy a hacer rápido una más, que será a Marily Matamoros. ¿Está por ahí Marily? Aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Marily. Entonces, a ver, descríbeme esta variable. Ha viajado al exterior. Dime si es cualitativa, cuantitativa y cuáles serían sus categorías o niveles. Es cualitativa y las etiquetas son sí y no. ¿Estas podría ser? Sí, tal cual, ¿no? O sea, ha viajado al exterior, pues sus opciones de respuesta o categorías, niveles, pueden ser sí y no, ¿no? A la respuesta. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, pues ya vemos que esos son lo que llamamos escalas de medición. ¿Cómo vamos a tener nuestros niveles o qué opciones de respuesta hay para cada una de las variables, ¿no? ¿Qué tipo de niveles pueden conformar? Luego tenemos otra que se llama escala nominal. Entonces voy a leerla, yo sé que no se debe, pero la voy a leer tal cual. Entonces dice, se dice una variable cualitativa, se mide mediante una escala nominal o que es de tipo nominal si sus valores son etiquetas o atributos y no existe un orden entre ellos. Entonces lo más importante de las escalas nominales es que nosotros no podemos poner un orden a los niveles, es decir, no podemos decir qué nivel o qué categoría es más que otra. Por ejemplo, en esta variable que se llama sexo, que está aquí, pues tenemos igual, ¿no? Las opciones femenino y masculino. Entonces, nosotros no podríamos decir a priori, nunca, que una de estas categorías es más que la otra. No podemos decir ni que el sexo femenino es más que el masculino, ni que el masculino es más que el femenino. Es decir, son niveles o categorías que solo describen a la población, pero que no nos hablan de una escala, ¿no? De qué es mejor o peor, o de qué es más y qué es menos. Entonces, estas variables, pues ya nada más eso, son como etiquetas, tal cual. Otro ejemplo de una variable que sea una escala nominal podría ser, por ejemplo, la nacionalidad, ¿no? Entonces, alguien puede tener una nacionalidad, no sé, alguien puede ser de Costa Rica y alguien puede ser de Honduras. Entonces, solo son atributos que describen a las personas, pero no son, o sea, no nos dicen que una sea mejor que la otra. O sea, no por tener una nacionalidad o tener otra nacionalidad, quiere decir que eres mejor o peor, o que tienes más o que eres menos que la otra persona, ¿no? Solamente son cualidades que están asociadas a nosotros o a los individuos. ¿Quién me puede También, decir otra escala? Sí, sí. Sí, adelante.
Buenas tardes. Aunque se vea muy fuera de contexto, pero una escala nominal puede ser también una enfermedad. Cuando se levanta una encuesta o hace un levantamiento en un hospital, son hipertensos, son diabéticos, son hipotensos, términos así. Sí, también. O sea, esos son cualidades o etiquetas, no sé, atributos. Son atributos que describen a los individuos, ¿no? En el hospital. Además, si estás haciendo una encuesta en un hospital, obvio, todo el mundo tiene algo, ¿no? Hasta afuera, aunque los que no vamos, siempre tenemos algún achaque, ¿no? Entonces, pues solo son atributos que describen a las personas. No hay ninguno de esos atributos que sea más o que sea peor, o que vaya primero o que vaya después. Es cierto que siempre podemos dar una interpretación, ¿no? Por ejemplo, de urgencia, decir cuál es más urgente y cuál es menos urgente. Pero dependiendo de en qué situación estemos, el tener una enfermedad podría ser solamente un atributo descriptivo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí esto es escala nominal, ¿no? Cuando no podemos poner un orden entre los atributos o categorías. Y por contrario, la escala ordinal es cuando sí podemos tener un orden entre las escalas o entre los niveles. Entonces, aquí está el ejemplo de nivel de estudios. Entonces, bueno, nada más voy a remarcar esto. Aquí está. Que en escala nominal sí existe un orden, ¿no? O se le puede dar un cierto orden. Entonces, tenemos nivel de estudios, pues, sin educación podría ser como un nivel inicial, justo. Luego un nivel siguiente es educación básica. Luego el nivel siguiente es universitario y el nivel siguiente es posgrado. Entonces, estos sí pueden tener un orden, porque además para poder tener educación básica debiste de haber algún momento no tener educación, ¿no? Si eres universitario, en algún momento pasaste educación básica. Y si tienes un posgrado, en algún momento fuiste universitario. Entonces, estos sí pueden ser niveles que son como, que van en un orden, ¿no? Que tienen cierta lógica o cierto orden. Entonces, los podemos poner en un nivel jerárquico, como dice aquí, ¿no? Jerárquico ascendente. Entonces, la idea cuando tengamos de diferenciar una escala nominal de una escala ordinal es que con las ordinales podemos hacer otro tipo de operaciones, ¿no? O podemos, cuando hagamos estudios, orientar los estudios para poder encontrar o condiciones óptimas o condiciones desfavorables, ¿no? O poder orientar nuestros estudios a saber, pues, quiénes están como con todas las etiquetas o con todos los atributos en el nivel superior que estamos marcando, o quienes están en el nivel inferior tal cual lo estamos categorizando nosotros, ¿no? Desde nuestro juicio. Sí, creo que alguien iba a comentar algo. No. Bueno, entonces otra de las, por ejemplo, en la diapositiva está en la infografía que teníamos, pues igual, ¿no? Aquí está el último grado de estudios, que es lo mismo, ¿no? Para ser de cuarto o sexto grado, pues debimos haber tenido de 1 a tercero. Para tener de séptimo a noveno, debimos haber tenido de 4 a sexto. Entonces, esta sería una escala nominal. Digo, ordinal, perdón, una escala ordinal, porque tiene un orden, ¿no? Tal cual lo dice, es ordinal porque tiene un orden. Entonces, escalas ordinales tienen orden, escalas nominales no tienen un orden. Listo. Entonces, ahora voy a volver a pasar aquí y le voy a preguntar a Henry de Jesús Medina. ¿Estás por ahí? No. Aquí estamos.
Ah, ¿qué tal? Entonces, Todo bien. lo que necesito es que me digas, por ejemplo, esta variable de tiene mascotas. Si me dices si es una variable cualitativa, cuantitativa, y si cuáles son sus posibles atributos o niveles, y si es ordinal o nominal. Bueno, vamos a hacer cuando preguntamos a ellos si es cuantitativa, ¿cuántas mascotas tienes? Puede ser cualitativa cuando las etiquetas le podemos decir si tienes 3 gatos, si tienes gatos, perros, qué clase de perros que pueden establecerse ahí. No, solo perros, dice, pero tengo 2 chihuahueños, 2 rottweiler y un labrador. Entonces ahí se pueden contar, es cuantitativa, pero ya cuando establecemos las clases de perros, ya es cualitativa. En cuanto a lo siguiente, se etiquetan. La última pregunta, disculpe, no A ver, recuerdo. primero piensa en esta, que, o sea, la respuesta, la pregunta es, ¿tiene mascotas? ¿Cuáles son las posibles de respuesta que podrías tener? ¿Sí o no? Ok, entonces la pregunta es, ¿tiene mascotas? Las respuestas, que son tus categorías, son tal cual lo que dijiste, sí o no. O no. Entonces, esas es cualitativa. ¿Es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Es cualitativa, muy bien. ¿Y es ¿es nominal o es ordinal? Nominal. ¿Por qué? En la ordinal lo que entendí es que va por orden. Se establece el orden. Y la nominal no establece el orden. No sé, ¿me equivoco? No, está bien. O sea, no está mejor tener mascotas o no tener mascotas. O sea, solamente es un atributo, no es algo que diga que es mejor o que es peor, ¿no? Correcto, o sea, yo entendí en la nominal que está correcto, digamos, las preguntas, ¿está correcto tener mascotas o tener gatos o tener perros? ¿Sí o no? Lo entendí de esa manera. Sí, está bien. Va, okay. Muchas gracias. Cheque. Creo que así está. Entonces ya, estas son las escalas ordinales, ¿no? Ahora vamos con las escalas de intervalo. Entonces, las escalas de intervalo aquí, tal cual está aquí en el título, solo aplican para variables cuantitativas. Es decir, para las variables que son numéricas. Entonces, pues ya sabemos que están involucrados números, ¿no? Entonces, la otra cualidad, como tal cual dice aquí intervalo, quiere decir que tiene como una cota máxima y una cota mínima. Y aquí algo que dice es que no existe el valor 0 necesariamente. O sea, sí lo puede tener, sí puede tener un valor 0, pero la idea aquí es como que no tiene no necesariamente tiene el valor 0 que indica como la ausencia de. Entonces pueden ser intervalos nada más. Por ejemplo, si dijéramos, ¿cuál es la edad de los estudiantes de posgrado en la universidad? Entonces, lo más seguro es que ningún estudiante de posgrado tenga 0 años. Los estudiantes de posgrado quizá empiezan a los 17 o 18 años, pongan. Un estudiante de posgrado a lo menos tiene 18 y lo más
tal vez no es hasta, no sé, 80, ¿no? Entonces el rango, el intervalo es de 18 años hasta 80 para la edad de los estudiantes de posgrado. Por lo tanto, no existe un valor 0 porque nadie de los estudiantes de posgrado tiene 0 años. Entonces, cuando pasa eso, lo que tenemos es una variable de intervalo. Por ejemplo, aquí el que está puesto es el nivel de satisfacción. No sé si alguna vez les han hecho alguna encuesta o que van, no sé, al dentista y les dice al final del dentista, cuando van a salir, les ponen un tablerito y tienen que elegir que les dicen, bueno, del 1 al 10, ¿cómo calificas el servicio? Entonces, usualmente se escoge un valor, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces nosotros evaluamos el servicio del 1 al 10. Entonces esta variable es cuantitativa porque nosotros estamos evaluando un servicio en un intervalo que no existe el 0 o podría no existir el 0 porque el 0 querría decir que no tuvimos ningún servicio. Aquí le corté la imagen, ¿no? Entonces es que no encontraba una imagen ad hoc. Pero, o sea, no existe el 0 porque al final, como es una calificación de satisfacción, es decir, nosotros sí tuvimos el servicio, entonces no existe como la ausencia del servicio o la ausencia de la satisfacción. Tuvimos algún nivel de satisfacción, tal vez muy malo o tal vez muy bueno, pero lo tuvimos. Entonces empieza en el 1 y acaba en el 10, ¿no? Podríamos poner el 0 como una satisfacción excesivamente mala, pero no implica que ese 0 signifique que no hubo el servicio o que no tuvimos ningún nivel de satisfacción. Solo es como una categoría de qué tan mala fue o qué tan buena fue. Entonces, estas podrían ser variables de intervalo. ¿Quién me puede dar otra variable de intervalo? Bueno, si nadie, puedo preguntar al azar. A ver, Denia Gabriela Gómez. ¿Estás por ahí? ¿Denia? Creo que no, o tiene problemas con su micrófono. Entonces, si quieren, le podemos preguntar a Elizabeth Conchita Ortega Alvarado. Sí. Elizabeth, eres Elizabeth, ¿verdad? Sí. Entonces, dime otra variable de intervalo. Un ejemplo, el que tú quieras, el que te imagines. Donde 5 es... Sí, adelante. Doctor, sí. Para ayudarle a la compañera, ¿podría ser la clasificación del pH? ¿Por qué? No, escala de intervalo. No. ¿Por qué? A ver, si quieres, dinos cómo es la escala del pH y vemos qué es. O sea, va de acidez a la alcalinidad. ¿Qué alimentos son más alcalinos y qué alimentos son más ácidos? Y entonces, nuestro pH balanceado está en 7. Entonces, de más de 7 es ácido, menos de 7 es alcalino.
Pues sí puede ser una variable de intervalo, porque no hay una que sea cero, ¿no? O sea, que no tenga ni alcalino ni ácido, ¿no? O sea, no hay una que no tenga nada. Comprendo. Entonces sí podría ser como una variable de intervalo siempre y cuando fuera numerada. Es decir, si nada más lo tenemos como en categorías de ácido y alcalino, entonces no, porque sería cualitativa. Pero si es con números, por ejemplo, 7, 8 o así, ahí sí podría ser una variable de intervalo. Ok. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Oscar Cepeda les saluda. ¿Mande? Oscar Cepeda les saluda. Sí, dime. Otro ejemplo de intervalo son las fechas históricas. Por ejemplo, los mayas existieron entre el 300 antes de Cristo al 900 después de Cristo. Esa variable, pues... ¿Pero cuál sería la variable? El tiempo. Es que... bueno, sí, porque el tiempo no tiene un cero absoluto en teoría, ¿no? O sea, en teoría sí hay un cero en el tiempo, pero es como muy metafísico. Entonces, no. Entonces sí podría ser una variable de intervalo. La temperatura podría ser también. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, Hola. en el caso, un ejemplo de intervalo también sería una nota de un alumno. Pero la nota sí puede tener el cero, ¿no? También, sí, tiene razón. Entonces, como puede tener el cero, que es la ausencia de, entonces una nota cero, pues es que, o sea, si la nota nos está midiendo, no sé, el nivel de comprensión de un tema, entonces la nota cero es que no comprendió nada, entonces es como la ausencia de comprensión, ¿no? Temperatura corporal. En ese caso, perdón, de las notas, yo iba a hacer la misma consulta, si se podía. Odette Melgar, disculpe, buenas noches. Yo iba a hacer la consulta porque yo entiendo que a nivel educativo a un alumno no se le puede poner 0 en un examen si lo presentó. Entonces tendría que ir por lo menos 1, pero no 0. A menos que el alumno no se haya presentado, entonces no hay forma de evaluarlo. Eso entiendo yo, pero no sé si fuera el caso de que no existe 0, porque si no puede evaluar el examen, por ejemplo, si es bueno, regular la nota o mala, si no presentó el examen, no, o sea, no se puede, según entiendo yo en educación, no se le puede poner 0 a un alumno. Pero, o sea, sí tienes razón. En el caso de que se decida como parte de un gremio, de una escuela, de algún lado, se decida que no se le va a poner que no existe la nota 0, es decir, que no existe la ausencia de conocimiento, la ausencia de entendimiento, entonces sí sería una escala de intervalo. Pero esa es una decisión, porque al final es poner al menos 1. Pero es una decisión que quitar el 0. Pero el 0, o sea, sí lo podrías poner, por ejemplo, o sea, no lo puedes poner, si en la situación que tú dices, pues tienes que poner al menos 1, ¿no? Pero si haces un examen, no sé, como el quiz de 10 preguntas y alguien no responde ninguna, entonces automáticamente, pues eso es como 0, o sea, no tienes cómo evaluar, ¿no? Le puedes poner 1 por decisión, pero al final o sea, sí podría existir el 0. Si tú quitas el 0, entonces es una variable de intervalo. Si tú lo dejas, ya no. Pero sí, eso es una situación muy particular. Ok, gracias. Entonces, nada más para completar y que podamos hacer otros ejemplos, voy a pasar a las escalas de razón. Entonces, las de razón es en las que sí existe el 0, o sea, existe la ausencia de,
Aquí está el 0 representa la ausencia de la característica. Entonces, si tenemos algo que es, o sea, que las escalas no están, perdón, que, o sea, en alguno en el que lo que sea que estamos midiendo no está presente cuando ponemos un valor, puede ser el 0, puede ser, por ejemplo, cuando se evalúa la temperatura en grados Fahrenheit, que creo que sí tienen un 0 absoluto como en el -200 o algo así. En ese caso, ese -200 representaría como el 0 absoluto, ¿no? Que le llaman el 0 absoluto en la escala, ¿no? En Fahrenheit. Entonces, siempre y cuando tengas como la representación de la ausencia de la característica, se llama una escala de razón. Y bueno, la otra es que hay una noción de distancia, ¿no? O sea que entre los valores están como ordenados. Y uno es semejante a la distancia entre uno y otro es semejante. Entonces, un ejemplo era que es la escala de dolor. Entonces, la escala de dolor es lo mismo, ¿no? Cuando alguien se lastima, no sé si alguna vez han ido al médico y que nos han fracturado o algo así, y que cuando les empiezan ahí a apachurrar, les preguntan, a ver, dime del 1 al 10 qué tanto te duele. Y entonces, pues ahí vas diciendo, ¿no? No me duele nada porque pues me fracturé, no sé, en el hombro y usted no está apretando mi uña del pie derecho, ¿no? Entonces, nada. Y luego ya empieza a subir la escala del dolor, ¿no? Dependiendo en dónde estamos o qué tanto nos duele, o si ya nos tocan justo en el lugar donde se nos fracturó algo, el hueso, no sé. Entonces, la escala de dolor, pues sí, también, ¿no? O sea, tiene el 0, que es la ausencia de, y tiene el 10, que es el dolor máximo. Entonces, esta podría ser una escala de razón. Entonces, ahora sí, ¿quién me da un ejemplo de escala de razón? Hola, buenas noches. Doctor, un ejemplo creo que yo lo he visto muy seguido es en los supermercados. Ellos tienen en el área de verduras una maquinita donde uno puede colocar si estuvo satisfecho, si fue buen servicio o mal servicio. Entonces, incluso lo hacen con las caritas. Se me vino algo similar con las caritas que usted tiene ahí en el ejemplo. Entonces, una carita feliz es que dieron un buen servicio. Una carita como tal vez no feliz, todo lo contrario, significa de que fue un pésimo servicio. Sí, pero esa entra en una escala de intervalo, porque al final tienes un juicio sobre ese servicio. Si sí te gustó o no, pero al final tienes un juicio. Ah, ok. O sea, no hay la ausencia del juicio, ¿no? Buenas, mi nombre es Enoch. ¿Qué tal cuando se está pidiendo medir distancia, por ejemplo? No puede existir menos de un número negativo en ese caso. Ay, perdón, no te entendí. Otra vez, si quieres decirme, por favor. Cuando se está pidiendo distancia, ¿cuál es la distancia entre objetos, por ejemplo? Creo que no existe una distancia en negativo. No, no existe una distancia en negativo, pero sí existe una ausencia de distancia. Pero ahí decía que el 0 es válido, ¿no? Ajá, ahí el 0 es válido. Entonces sí es una escala de razón. Ah, me estabas dando ejemplo de escala de razón, ¿verdad? Escala de razón. Sí, tienes razón. Esa está bien. La distancia entre objetos es una escala de razón. Doctor, ¿y podría ser una escala, lo que nosotros medimos en psicología, escala de estrés, por ejemplo? Que pudiera decir, tengo 0 estrés, por ejemplo, 0 nivel de estrés. Sí, sí puede ser. O sea, cuando no estás nada estresado, pues es la ausencia del estrés, ¿no? Entonces ahí sí cabría, ¿verdad? Que tenga 0 el nivel de estrés. Sí, entonces sería una escala de razón. De razón, ok. Una consulta, Arturo. Anteriormente alguien había dado el ejemplo de la escala de pH.
como de la anterior. Pero en realidad la escala de pH sí tiene un cero absoluto, que es cuando se calcula el logaritmo de 1. Entonces, y de paso es la base más ácida de la escala. Entonces, no sería del ejemplo anterior, o sí. Me parece que más que sería una escala de razón, no permite negativos, pero sí incluye el cero absoluto. O sea, el 0 es cuando es totalmente ácido. Cuando es totalmente ácido, porque se calcula como el logaritmo de los iones del elemento. Entonces, cuando se calcula el logaritmo de 1, el resultado es 0. A ver. Es que en ese las sustancias, doctor, van de 0 a 7 son ácidas. 7 se consideran neutras. Y de 7 a 14 son bases. Y el mínimo es 0 y no existe el negativo. O sea, no se permite el negativo y las sustancias más ácidas, por ejemplo, como el ácido de batería, caen en la categoría de 0 y luego las demás caen en categorías superiores. Ok. Entonces sí caería como escala de razón. O sea, por ejemplo, tú me dices que es que no me sé cómo se comporta el pH, perdona. Tú me dices que el pH se comporta como un logaritmo, o sea, se va comportando, déjame ver, como así. Ay, no quiere dibujar esta cosa. Ya no quiere dibujar, ahí está. Como algo así. ¿Sí? Donde esto sería el 0 o el 0 es como el nivel estable. El 0 sería el nivel mínimo y luego va aumentando hasta 14. El valor estable sería 14. Ok, entonces el pH es una escala en el que lo más bajo es ser totalmente ácido y lo más alto es estar totalmente alcalino. Exacto. Ok, entonces sí podrías tener un 0 absoluto viéndolo así, en donde lo más alto es ser alcalino y lo más bajo es ser ácido. Sí. Va, sí. Listo, ese también podría ser entonces una escala de razón. Doctor, ¿y los ingresos que se pueden generar en un mes, un año, también entraría como escala de razón? Los ingresos económicos. ¿Sí? Pues si alguien no trabaja o si alguien no tiene trabajo, ni empleo, ni ningún ingreso, pues puede tener ingreso 0, entonces sí. Ok. Sí, también es una escala un poco deprimente, pero sí. También podría ser cuando se pide un nivel de claridad, por ejemplo, de luz, oscuro o totalmente oscuro siendo, ¿verdad? 0, pero podríamos decir así. Sí, también. O también cuando se pide gustos, por ejemplo, cuánto salado tiene una comida, puede ser 0 absoluto, y después el nivel de salinidad. Sí puede ser. Va, entonces ya tienen como una idea de qué son las escalas de razón, de intervalo, ordinal y nominal. ¿Va? Entonces, aquí está un pequeño resumen. Entonces, nosotros tenemos variables, escalas nominales. Por ejemplo, tal cual lo que decía alguien, estrés, sí o no. Bueno, esto es otra, ¿no? Porque si medimos el estrés como una escala cualitativa de solo dicotómica de si lo tengo o no lo tengo, ¿no? O la religión, si tienes una religión o no tienes una religión, sin decir qué tipo de religión tienes, ¿no? O incluso, ¿no? Si alguien nos pregunta qué religión tienes, dices católico, cristiano, judío, musulmán, ninguna religión es mejor que otra. Solamente son cualidades asociadas a la persona o al individuo.
Entonces no podemos categorizarlas en cuáles son las mejores religiones y cuáles son las peores o que vayan en orden. Tal vez si pensáramos cuál es el orden cronológico en el que fueron apareciendo, podríamos tratar de darles un orden, pero igual habría muchas que caerían como en el mismo estatus, ¿no? Entonces no es tan fácil darle un orden a estas cosas. Luego, ordinal. Tenemos, bueno, las nominales, como bien viene aquí, solo podemos igualarlas o decir que son diferentes. Es decir, no sé si la cualidad de ser católico o, bueno, es la religión, por ejemplo, ¿qué religión tiene? Entonces, para comparar dos individuos, compararlos por la variable religión, como no podemos decir si una es mejor que la otra o cuál orden tienen, lo único que podremos es decir si tienen la misma religión o tienen diferente religión. Entonces, estas son como las operaciones que podemos hacer con las variables que son nominales. Ahora, las variables ordinales. Entonces, aquí viene un ejemplo, ¿no? La calidad. Entonces, la calidad es fácil porque pues la calidad puede ser mala, mediana o buena, ¿no? O sea, podemos tener un poco más de categorías, pero en sí las podríamos calificar así, ¿no? Algo es un producto de muy mala calidad, o un producto de mala calidad, un producto de mediana calidad o un producto de buena calidad. O, por ejemplo, y bueno, y están ordenadas claramente, ¿no? Del malo al mejor, ¿no? Ahora, el nivel socioeconómico. Igual tenemos un nivel socioeconómico bajo, uno medio y uno alto, por ejemplo, ¿no? O tenemos las clases, ¿no? Que son clase de ser pobre o clase baja, que le llaman, o los que estamos hasta abajo, ¿no? Los de clase pobre. Luego viene la clase media y luego viene la clase alta, ¿no? Entonces también habría, este nivel socioeconómico sería una variable ordinal porque podemos ordenarlos de cierta forma. Entonces, como ya son ordinales, ya podemos tener más operaciones entre ellos. Podemos decir si están en la misma, o sea, si tienen la misma cualidad. Entonces, si tenemos dos productos, por ejemplo, una leche de una marca 1 y una leche de una marca 2. Entonces podemos decir si son de la misma marca o no son de la misma marca. O podemos decir cuál es mejor y cuál es peor. Entonces tenemos la leche de mala calidad y la leche de buena calidad. Entonces tenemos más operaciones, ¿no? Menor que, mayor que, o igual y diferente. Y estas son las cualitativas. Luego podemos pasar a las de intervalo o de razón. Entonces las intervalares o de razón, pues ya tienen otras operaciones porque ya son cuantitativas. Entonces en intervalar podemos medir la distancia, es decir, qué distancia hay de uno al otro. Por ejemplo, el nivel de dolor, ¿no? Si tengo nivel de dolor 1 y alguien tiene nivel de dolor 5, entonces la distancia entre los dos niveles de dolor es 4. Entonces podemos medir la distancia. Podemos decir si son iguales, si son diferentes, si una es mayor, la otra es menor, si es 0, cuál es el 0 relativo, lo podemos identificar. Entonces, por ejemplo, la temperatura en grados centígrados o atributos psicológicos, ¿no? Estos podrían ser intervalares. Ahora, razón o proporción. Entonces, en la razón o proporción, básicamente podemos hacer todas las operaciones, ¿no? Es igualar, encontrar el 0, saber la proporción o ponerlas en orden, saber si son iguales o diferentes. Entonces son los tipos de operaciones que podemos hacer con las variables. Aquí se me está juntando, aquí está. Esta se me quedó de la pasada, pues no le hagan caso. Entonces aquí quería empezar un poquito con R, retomar R para que no sea mucha teoría seguida de golpe. Entonces, no sé si pueden todos abrir su R.
Abran R y abran Excel, por favor. ¿Con Excel sí han trabajado todos ya? Sí. Va, perfecto, eso está fabuloso. Entonces, en Excel, lo que quiero es que hagan esta tablita. Hagan esta tablita en Excel y en algún lado en donde quieran guardar los archivos del curso, porque pues vamos a tener tareas y ejercicios. Hagan una carpeta, por ejemplo, yo hice una carpeta en el escritorio, le llamé clase R, y ahí guardé mi tabla, que para mí yo le puse tabla-1.xlsx. Y ahí la guardé. Entonces, si quieren, puedo darles, no sé, unos 10 minutos para que tomen 5 minutos de descanso y 5 minutos en lo que crean la tabla, la guardan y abren R. ¿Vale? Entonces, nos vemos en 5 minutos. No se les olvide hacer esta tabla y guardarla en una carpeta que se llame tabla 1.